donde nos están viendo más hermanos. Así que vamos a dar comienzo a este tiempo de oración. Damos gracias al Señor, ¿cierto? Porque hemos pasado agosto. Sí. Todos celebran, ¿cierto? El pasar agosto, pasar el invierno ya, lo más crudo del invierno. Damos gracias ahí por los hermanos más adultos mayores que han pasado agosto, ¿cierto? Siempre se celebra todo eso en los centros comunitarios, siempre se hace celebraciones por el pasar agosto. Pero damos gracias al Señor, ¿cierto? Por pasar agosto y porque ya comenzamos este mes de septiembre, que para nosotros los cristianos, ¿cierto? Tiene un significado especial también, que es el mes de la Biblia, ¿cierto? El mes de la palabra de Dios, el mes de la escritura, el mes donde muchos en la escuela dominical, ¿cierto? ¿Aló? ¿Ahí sí? La escuela dominical siempre les hacíamos énfasis al mes de la Biblia, ¿cierto? Desde pequeño yo me he criado en eso y gracias al Señor por como Alianza Cristiana y Misionera siempre darle, ¿cierto? La importancia a la palabra del Señor, la importancia a este mes de la Biblia. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a comenzar entonces orando. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por estar una vez más delante de tu presencia. Gracias, bendito Señor, porque Amén. decíamos, Señor, tú nos permites comenzar un mes más de este año 2021, bendito Dios, con vida, con salud, guardado, Señor, bajo tu mano poderosa. Te damos gracias, Santo Padre, porque podemos estar en tus caminos, podemos estar bajo tu amparo, bajo, Señor, tu misericordia. Podemos estar, Señor amado, recubiertos, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros, que nos dirige, que nos bendice, que nos guía, Señor amado, a conducirnos en este camino, Señor, que a veces se hace un poco difícil, se hace un poco pedregoso, Padre, pero lo tenemos a usted, que nos sostiene, que nos ha sostenido, Padre, y nos ha esforzado cada día, nos ha alentado, ha renovado, Señor, nuestra fuerza, nuestra fe, nuestra confianza en ti, bendito Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Aló? ¿Ahí sí? Amén. Vamos a leer un salmo, el Salmo 119, 105, sin que abran sus Biblias, mis hermanos aliancistas. ¿Qué salmo es ese? ¿Qué dice este salmo? A ver. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias al Señor, ¿cierto? Por esta palabra maravillosa, ¿cierto? Amén. Aquella lámpara que ha sido enviada desde el mismo trono eterno de nuestro Dios para nosotros, sus hijos. Para Amén. conducirnos, ¿cierto? En esta vida mientras nos dure la pasada por esta tierra, ¿cierto? Tenemos esta lámpara, ¿cierto? Que alumbra nuestro camino. Esta descripción Amén. me gustó mucho porque dice que ha sido enviada desde el mismo trono de Dios para nosotros a través, ¿cierto? De los profetas, a través de los hermanos que escribieron y se dieron el tiempo, ¿cierto? De escribir la escritura, escribir esta palabra de Dios revelada en esos tiempos para que fuera de gran bendición para nosotros. Qué afortunados somos, hermanos, de tener, ¿cierto? La palabra de Dios en nuestras vidas. Si nos ponemos a hablar, ¿cierto? De la palabra de Dios, de describir qué es la palabra de Dios, podríamos decir y enumerar muchas cosas, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? Para aquel que ha venido, que ha conocido al Señor, ha sido realmente una luz que ha alumbrado su camino. Tal vez ese camino de oscuridad que estaba viviendo, pero la palabra de Dios vino, ¿cierto? Alumbró el camino y pudo venir a la verdad de Cristo. Una lámpara, dice, para leer la mente y los pensamientos de Dios y también para leer nuestro propio
nuestros propios corazones. La palabra de Dios, Amén. ¿cierto?, nos permite saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. La palabra de Dios nos permite saber qué es lo que a Él le agrada, ¿cierto? Qué gran privilegio, hermanos, saber de que lo que la palabra de Dios nos dice es lo que Dios quiere para nosotros, cómo Él quiere que nos conduzcamos. Tenemos un gran privilegio de saber a través de su palabra el sentir de nuestro Dios para nuestras vidas, cómo Él quiere, ¿cierto?, que nosotros nos conduzcamos. Y también, ¿cierto?, lee nuestros corazones, lee nuestro ser interior, ¿cierto? Cada vez que vamos a su palabra nos vemos confrontados. La mayoría de las veces, ¿cierto?, la palabra del Señor nos desnuda, porque nos confronta, ¿cierto?, con nuestra realidad. Muchas veces las personas dicen, aquellos que aún no han venido al Señor, pareciera que alguien les habló, ¿cierto?, de mí, porque como lo que leyeron, ¿cierto?, está describiendo lo que yo estoy pasando. Así es la palabra de Dios, ¿cierto? Nos desnuda, nos escudriña, nos alumbra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos confronta. Gracias damos al Señor. Si yo en esta tarde hago una pregunta y digo, ¿qué significa, ¿cierto?, la palabra de Dios para su vida? Yo creo que todos tendrían algo maravilloso que decir acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice, es una lámpara, ¿cierto?, que nos ayuda a resplandecer, a alumbrar en el lugar donde estemos, ¿cierto? Y que arde, ¿cierto?, como un fuego en nuestro ser, porque queremos entregarla a otros, queremos que otros también la conozcan. El deseo de nuestro Señor, ¿cierto?, es que todos accedan al arrepentimiento. Y uno, ¿cierto?, de las formas que nosotros tenemos, de los recursos que tenemos, es ir a otros con esta palabra maravillosa que hemos recibido. En Jeremías 29, Jeremías ahí habla de que él estaba tan angustiado que quería dejar como todo tirado, por así decirlo. Pero tenía algo dentro de él que lo estremecía y que no dejaba que dejara todo ahí en el camino. Y él decía allí que un resplandor incandescente que arde como un fuego en los huesos. Así era para él lo que él sentía, el deseo que tenía de seguir, de que aunque se le había hecho difícil, pero él quería seguir, ¿cierto?, anunciando las verdades, anunciando allí al pueblo de lo tan perdido que estaba, ¿cierto? Jeremías sentía eso en su cuerpo, como un fuego, dice que sentía, de seguir, ¿cierto?, enseñando acerca de Cristo. Una lámpara, ¿cierto?, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Donde quiera que vayamos, ¿cierto?, en el lugar donde estemos, si tenemos la palabra de Dios, nos va a servir como lumbrera, ¿cierto?, el que va a alumbrar nuestro camino, el que nos va a enseñar cómo conducirnos, ¿cierto?, en la vida cristiana, en la vida con Cristo. Yo le hacía la pregunta a mi esposo, cuando estemos, ¿cierto?, en la presencia de Dios, vamos a tener cuerpos glorificados y transformados. Pero mientras estemos aquí en la tierra, ¿cierto?, tenemos que perfeccionar nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra. Y yo me hacía la pregunta, cuando estemos en el cielo, ¿iremos a tener que traer a la memoria los versículos, las enseñanzas, lo que la palabra nos ha enseñado? Me hacía esa pregunta y no me la lograba contestar. Y después pensaba, pero si tenemos cuerpos transformados, quizás no vamos a tener que echar mano de la escritura literal como lo hacemos ahora cuando estamos a veces en dificultades, ¿cierto? Pero mientras estemos acá, la palabra de Dios tiene que ser una lámpara a nuestros pies y una lumbrera que va en mi caminar. Damos gracias al Señor en esta tarde y vamos a hacer la primera oración. Y la vamos a hacer por nuestra iglesia, hermanos, y por los ministerios de nuestra iglesia, para que nuestra iglesia, ¿cierto?, tenga en este tiempo que vamos a ir retornando, ¿cierto?, podamos ser de bendición en medio del lugar donde estamos, podamos ser de bendición para aquel que va a llegar, para aquel que va a venir necesitado, y que esta palabra maravillosa que tenemos, esta lámpara que tenemos, también la podamos, ¿cierto?,
hacer brillar cada día más y enseñar a otros lo que ella nos enseña. Vamos a orar por la iglesia, vamos a orar por los ministerios, hermanos. Necesitamos, ¿cierto?, que el Señor bendiga a nuestros líderes, que el Señor le dé cada día capacidades para que puedan administrar, ¿cierto?, los ministerios que el Señor ha puesto en sus manos, les pueda dar estrategias, inteligencia, digamos, para que podamos, ¿cierto?, llevar adelante los ministerios que están en medio nuestro. Está la alabanza, que va a tener grandes responsabilidades en este tiempo, el ministerio de oración, el ministerio de la unión femenina, oremos por los jóvenes, oremos por los niños, hermanos. Va a ser un tiempo de retorno también al colegio, sigamos orando por ellos. Y el ministerio de, no sé si alguien me falta, jóvenes los nombré, el ministerio carcelario también, que ha estado un poco ahí en receso, oremos por ellos también. Los ministerios de varones también, oremos por nuestros hermanos. Y creo que no se me... Misiones también, sí, el ministerio de misiones a través de nuestra hermana Cecilia, oremos también por ella. Le voy a pedir aquí a quién me puede acompañar a orar. A ver, mi hermano José Proboste. Le voy a pedir que me acompañe a orar en esta oración y ore él por la iglesia y por los ministerios. Amado Dios, delante de su presencia en esta tarde, Señor, te agradecemos primeramente porque tú nos das la oportunidad de estar unidos, Señor, a través de las redes sociales, Señor, pero también a través de tu Espíritu, Señor. En Espíritu podemos estar unidos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos tener este tiempo, Señor, en donde lo dedicamos a comunicarnos contigo, Señor, junto a mis hermanos, Señor. Y queremos elevar una oración a ti, Señor, un ruego, una súplica, Señor, por nuestra iglesia, Señor, que hemos pasado este tiempo, Señor, sin poder juntarnos presencialmente, Señor, pero este domingo, Señor, nos hemos puesto el propósito de juntarnos, Señor. Te ruego que usted prepare todo, Señor. Usted guíe todo a través de su Espíritu Santo, Señor, que usted cuide de nosotros, Señor, cuide nuestras vidas, Señor, a nuestros hermanos adultos, Señor, a nuestros hermanos que están delicados de salud, Señor, a todos ellos, Señor, tú seas proveyendo de fortaleza, Señor, de seguridad en sus vidas, Señor. Bendice, Señor, los ministerios, Señor, que hay en tu iglesia, Señor. Sabemos que a través de ellos, Señor, tu iglesia se desarrolla, tu iglesia crece, Señor. Son las partes de tu iglesia, Señor, que funcionan, Señor. Y rogamos, Señor, para que todo pueda funcionar en armonía, Señor, en comunión. Tú guíes, Señor, a los líderes, Señor, para que todos ellos puedan estar en obediencia a ti, Señor, en la misma línea, Señor, siguiendo tu voluntad, Señor, a través de lo que tú muestras a tu siervo, nuestro pastor, Señor. Bendíceles cada día, dale fuerza, fortaleza, Señor, porque también es difícil, Señor, estar al frente de cada grupo, Señor, pero tú seas con ellos, Señor, dándoles la gracia, la sabiduría, Señor, para que ellos puedan guiar, Señor, en la parte del cuerpo que ellos tienen, se le ha encomendado, Señor. Gracias le damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y rogamos que tu gracia, que tu Espíritu Santo, Señor, que tu amor siempre esté con nosotros, Señor, guiándonos, Señor, por el buen camino, Señor, guiándonos así como dejarnos guiar por tu palabra, así como recién leíamos este hermoso versículo, Señor. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, Señor, y lumbrera a nuestro camino, Señor. Que todos podamos hacer conforme a tu palabra, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuando con la lectura, dice que una lámpara, la palabra de Dios es una lámpara apropiada para el más profundo hoyo de pecado y para los más tenebrosos lugares de trabajo y servicio, a prueba de la negra niebla del corazón malvado. Gracias, Señor, ¿cierto? Porque la palabra de Dios, ¿cierto?, es lo más apropiado
cuando estamos en dificultades, cuando estamos en tal vez problemas y dificultades como familia, como persona, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? Puede ayudarnos en lo más profundo del dolor o del sufrimiento que estamos viviendo. La palabra de Dios allí nos alumbra, allí nos guía, ¿cierto? Y dice que esa prueba, dice, a prueba de la negra niebla del corazón malvado. O sea, ni allí la palabra de Dios se podría apagar. Dice, una lámpara de seguridad. El descubrimiento, ¿cierto?, de la palabra de Dios para nosotros trajo salvación. Amén. Cuando descubrimos, ¿cierto?, y logramos entender la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, trajo a nosotros salvación, porque logramos entender, ¿cierto?, los mandatos que el Señor nos dejó y podemos también entenderlos y hacerlos y ponerlos por obra. La palabra de Dios, ¿cierto?, ha venido a darnos salvación. Gracias al Señor, ¿cierto?, porque la palabra de Dios nos trajo salvación. Una lámpara de faro se mantiene en lo alto y sus hastes resplandecen sobre las negras aguas de un mundo necesitado. Descuidar sus advertencias es sufrir naufragios. Es un foco reflector divino que resplandece en las tinieblas de esta tierra oscurecida por el pecado. Gracias, Señor, por su palabra. Nada la va a poder opacar, nada la va a poder callar. Y en este tiempo, ¿cierto?, de pandemia, ha corrido más que nunca por todas las redes sociales, por donde nos demos vuelta en las redes sociales, encontramos palabra de Dios. Nadie, ¿cierto?, la ha podido apagar. Es un foco reflectante divino que resplandece en las tinieblas. Una lámpara nocturna, lo suficientemente gentil como para resplandecer con su suave luz en la habitación del enfermo, trayendo la luz del cielo al corazón fatigado e iluminando el empalidecimiento rostro con la eterna esperanza que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Cuando alguien está enfermo, ¿cierto?, y alguien lleva una palabra, es de mucho aliento para el que está enfermo, para el que está en dificultad, ¿cierto? Lo suficientemente gentil, dice, como para resplandecer con su suave luz en la habitación del enfermo. Gracias damos al Señor, ¿cierto?, por las múltiples descripciones, las múltiples, ¿cierto?, cosas que podríamos decir de la palabra de nuestro Señor. Y vamos a ir a orar en esta tarde, hermanos, por los enfermos, por aquellos que están necesitados. Vamos a orar por aquellos que hemos estado orando, ¿cierto?, que aún seguimos, ¿cierto?, esperando la respuesta de nuestro Señor. Hoy día en la tarde hablaba con mi hermana Isabel Río. Ahora el día 3 de septiembre cumple un año de haber sido dada de alta y recién se está empezando a desprender de algunos tratamientos y restaurando su salud por completo, hermanos. Damos gracias al Señor porque ella ha sido, ¿cierto?, de gran bendición en medio nuestro y ha sido un fiel reflejo, ¿cierto?, del poder de nuestro Dios. El Señor la levantó allí, de ese lecho, de esa cama donde estaba muy grave, ¿cierto? Pero el Señor la ha restaurado y damos gracias por ella y seguimos orando por otros. Sigamos orando por nuestra hermana Rosita Sangüesa, que el día lunes tiene ya su control médico. Oremos, hermanos, por el papá de nuestra hermana Connie, hermano Herminio Mendoza. Él tiene que ser intervenido, ¿cierto? Oremos por él, oremos por su vida espiritual especialmente para que el Señor pueda en este proceso, ¿cierto?, bendecir su vida y bendecir también la familia a través de nuestra hermana Miriam también. Sigamos apoyándola a ella en oración por su esposo. Nuestra hermana Martita Urra, sigamos orando por ella. Paulina también, la hija de nuestra hermana Cecilia. Oremos también por Rosita Oporto, que es la mamá de Mónica. Ella hoy día fue intervenida de un ojito. Oremos por su recuperación.
por nuestra hermana Isabel Oporto también, que la teníamos en oración. No sé cómo ha estado ella, Dani, pero sigamos orando por ella, por nuestra hermana Isabel. Y por Antonia también, Anguita, que nuestro hermano Alex siempre nos pide la oración para que el Señor pueda obrar en la vida de Antonia. ¿Mi pastor nos puede guiar en esta oración? Amén. Ya, oramos entonces. Padre, te damos gracias, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Estamos frente a ti, un Dios sanador, un Dios restaurador, y sin duda este tiempo, Señor, que tenemos de oración es un tiempo provechoso, un tiempo, Señor, que se suma a otros más, y podemos aunar nuestras voces en oración, sabiendo, Señor, de que tú respondes, que nos oyes y que el Espíritu Santo tiene esta función tan maravillosa de perfeccionar nuestras oraciones para que lleguen al trono de tu gracia. Señor, oramos por cada uno de los que se ha mencionado en esta tarde. Sin duda que algunos con más urgencia, Señor, de nuestras oraciones, o que podamos apoyarlo en eso, como hablamos también hoy día a la tarde con nuestro hermano Roberto Palma también, que ha estado muy aquejado de salud, y sin duda también eso le ha impedido desarrollar su ministerio en este tiempo, en sus problemas que él tiene y que también nos han arrojado mucha luz, y sin duda, Señor, se necesita poder conocer la raíz de su problema, por qué está viviendo lo que está viviendo. Quizá a lo mejor, como muchos, temas de estrés, temas de la mente, de todo lo que de una u otra manera hemos estado viviendo en este tiempo, que no es normal para nosotros. Es probable, Señor, de que eso haya generado también no solamente la enfermedad de él, sino la enfermedad de muchos. Y sin duda, Señor, que eso es una realidad, una verdad. Por eso, Señor, permítenos descansar en ti, permítenos confiar en ti, y permítenos, Señor, también, dentro de todas nuestras carencias, nuestras falencias, todo lo limitado que somos, poder confiar en ti, Señor, en todo momento, saber de que tú estás con nosotros. Como decía nuestra hermana Rosita anoche cuando hablábamos, ella no quiere hacerse nada más, simplemente vivir hasta donde tú, Señor, la tengas, hasta donde tú, Señor, le des la vida, y depender de eso, y esperar de que también su partida, como ella decía, en algún momento sea de la mejor manera. Es lo único que ella le pide al Señor, y es lo único, Señor, de que nosotros podemos pedirte cuando ya las situaciones también declinan en la vida, por los años, no sé, por las enfermedades que se van sumando. Sin duda, todo es, como dice tu palabra, como dice el Salmo 90, todo es molestia y trabajo. Por lo tanto, no es fácil, no es llevadero todo eso. Hay momentos muy críticos, y en ella, que está solita también ahí en su casa, se hace un poco más difícil. Señor, acompáñale tú, Señor, a nuestra hermana Rosita. Y acompaña sin duda, Señor, a cada uno de los que está enfermo, allá al hermano Herminio, Señor, que está en Victoria, y luego ser trasladado, Señor, a Talcahuano, para poder ser intervenido. Señor, tú guía todo eso, tú obras, Señor, en todo eso, porque en las manos tuyas estamos. Por mi hermano Juvenal también, Señor, porque él está en exámenes también, igual con problemas al corazón, pero llevadero en este minuto. Señor, tú también guíes su vida. Oramos, Señor, por él. Oramos, Señor, también por los que conocen al pastor Jorge Brand, que también va a ser intervenido el corazón. Señor, oro por él, sabiendo de que tú, Señor, guías su vida también.
Y así, Padre, a tantos otros, tantos hermanos nuestros que están pasando por momentos de enfermedad y de necesidad y que podemos orar, Señor, en esta hora, confiando y confiados, Señor, en una respuesta tuya para sus vidas. Dios eterno, gracias te damos, gracias por las bondades y las misericordias tuyas. Señor, oramos también por la familia de la hermana Olguita, por sus hijas, Señor, que esa palabra que en algún momento, Señor, les pude compartir, tanto allá donde fue velada, como aquí también en el funeral, lo que compartió el hermano Arnoldo también en el cementerio, Señor, que sea una palabra que pueda caber en el corazón de ellos, de ellas, y que también, Señor, abriguen la esperanza en Jesucristo, la esperanza y la fortaleza, Señor, en la salvación, en la vida eterna que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos guías en este tiempo a orar los unos por los otros. Como dice tu palabra, sobrellevando las cargas los unos a los otros. Eso se hace más fácil, se hace más llevadero, Señor, poder llevar. Por eso, Padre, oramos sabiendo que tú nos oyes y que la oración del justo puede mucho. La oración de una iglesia unida puede mucho. La oración, Señor, de un reino, tu reino, Señor, unido puede mucho. Señor, gracias, Padre. Gracias por tener la oración como un medio de conversar contigo, un medio de clamar, un medio, Señor, de poder pedir también, porque tú nos instas a eso. Bueno, este es un momento de oración, un momento, Señor, donde queremos pedirte, Señor, tú hagas misericordia con cada enfermo en sus necesidades, sus enfermedades. Es tan bonito alabar al Señor, exaltar su nombre. Cada vez que uno tiene la oportunidad de poder cantar o de alabar a Dios, ya sea orando o dándole lectura a la palabra o de distintas maneras, uno siempre tiene que estar agradecido porque uno lo puede hacer. Hay muchas personas que quisieran tal vez poder alabar a Dios y están restringidos, tal vez no lo pueden hacer. Y hay mucha gente que en estos momentos está viviendo situaciones difíciles. Y yo le agradezco a Dios porque a pesar de todas las cosas, Él siempre nos acompaña y siempre está con nosotros. Me gustaría cantar una alabanza que dice, a Dios sea la gloria, que dice, ¿cómo podría agradecer yo tanto amor que Él me ha dado a mí? Porque nosotros, aunque lo hagamos todo, siempre vamos a ser inútiles si no estamos con Él. Si Él no está en nosotros, nada somos, ¿verdad? ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Quisiera consagrar mi vida a Él y ser agradecido con mi Señor. Y si algo de gloria recibo en mí, que todo
su sangre me ha limpiado, su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho en mí. A Dios sea la gloria. Amén. Amén. Gracias, Señor, por nuestra hermana, ¿cierto? A Él sea la gloria, a Él sea el honor, el poder, ¿cierto? Por los siglos de los siglos. Damos gracias al Señor por nuestra hermana. Como decía nuestra hermana, hay hermanos que la están pasando realmente mal en su vida cristiana. Muchos de las personas tal vez que están sufriendo en el país de Afganistán, donde se ha producido esta tremenda revuelta social, digamos, muchos de los que están ahí deben ser cristianos, ¿cierto? Deben ser hijos de Dios, deben ser hermanos que a pesar de todas las dificultades, ellos perseveran en su fe allí, y nosotros como hermanos estamos cómodos acá, ¿cierto? Estamos sin dificultades, sin restricciones, y ellos deben estar realmente pasándola muy mal. Oremos, hermanos, por ellos en esta tarde, por nuestros hermanos que sufren allí en Afganistán. Oremos por los misioneros que están allí también, por las familias pastorales que están sufriendo persecución. Oremos, es cierto, por aquellos que están buscando refugio en otros lugares, para que el Señor, si es su voluntad, pueda abrir puertas también allí. Hay muchos niños, ¿cierto?, que han sido abandonados por sus padres para salvaguardar sus vidas, ¿cierto?, de la guerra. Los han dejado ir solos al otro lado de la frontera. Oremos por esos niños. Sabemos, ¿cierto?, que el Señor ama a los niños, que los niños son del Señor. Oremos por su integridad, hermanos. Oremos para que en algún momento ellos puedan entender por qué pasan estas cosas y puedan también poder volver a ver a sus padres, que es algo difícil, ¿cierto? Es algo muy doloroso. Pero oremos por ellos, oremos por los niños, oremos por las familias pastorales, oremos por nuestros hermanos misioneros que están allí. Oremos también, hermanos, sigamos orando por el pueblo de Israel. La opresión que ellos viven día a día es constante. Lo de Afganistán tal vez ha opacado un poco o no se ha mostrado lo que el pueblo de Israel vive, pero ellos siguen viviendo la misma persecución. Así es que oremos por ellos también, sigamos orando por ellos. Y también vamos a agregar aquí, hermanos, a nuestros pastores de nuestra corporación. Muchos, cierto, están retornando. Oremos por este retorno a los templos. Seguramente más de alguno va a tener alguna dificultad, ¿cierto? Dios no permite que se produzcan estos famosos brotes por causa de reunirnos, ¿cierto? Que el Señor nos guarde, nos ampare y nos libre de todo esto, porque eso sin duda que no sería muy grato saberlo, ¿cierto? Así que oremos por cada pastor para que el Señor le dé la sabiduría para poder abrir los templos en estos tiempos. Hermana Dani, ¿usted nos puede guiar en esta oración por los pastores de nuestra corporación? Por favor. Y voy a pedir allí que mi hermano José Ojeda pueda orar por el conflicto que se está viviendo en Medio Oriente y pueda intervenir también allí por la iglesia perseguida y por el pueblo de Israel. Amén. Dani, ¿usted nos guía primero, por favor? Ya. Hermano José va a tener que activar su audio de ahí para que se fije. Ya. Voy a poner aquí un cosito que suena.
Padre Celestial que está en los cielos, Señor, nos ponemos a tu presencia nuevamente. Te damos gracias, Señor, por este momento que tenemos de comunión, Señor, con los hermanos, Señor, que están aquí presentes, con quienes nos están escuchando, igual por las redes sociales, Señor. Gracias por poder dirigirnos a ti, Señor, y poner, bueno, toda esta gran cantidad de necesidades o cosas, Señor, que tenemos como seres humanos y poder presentártelas a ti, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor, que estás pendiente, Señor, que quieres que te hablemos, Señor. En este caso, Señor, te quiero pedir por nuestras iglesias, Señor, por nuestros pastores, Señor, que dirigen quizás específicamente en nuestra iglesia Alianza Cristiana Misionera, Señor, que tienen, bueno, una gran responsabilidad, Señor, de guiar a muchas personas, de enseñar tus palabras, Señor, de coordinar cosas semana a semana, Señor. Te pedimos, Señor, por estas aperturas que se están haciendo de las iglesias, Señor, para que sea todo controlado por ti, Señor, que pueda ser todo de la manera más segura posible, Señor, y que puedan ser de bendición, Señor, para todos los hermanos, Señor, que ya hace tiempo que no hemos podido asistir, Señor, a un culto presencial, Señor, a escuchar tu palabra, a ver a otros hermanos, Señor. Así que lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú seas guiando todo esto, Señor, controlando todo esto, Señor. Y te pido, Señor, por quienes guían cada iglesia, cada templo, Señor, por ellos, por su vida personal, por su vida familiar, Señor, su vida espiritual, que tú seas sosteniéndolos a todos ellos, Señor, en todo aspecto, Señor. Que seas bendiciendo también la labor que hacen para ti, Señor, que ellos han dedicado su vida a ti, Señor. Entonces, que tú sigas bendiciendo y que ellos sigan viendo tu mano, Señor, en su día a día, Señor. Así que eso ponemos en tus manos, Señor, y también te pido por nuestra iglesia, nuestra propia iglesia aquí de Angol, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que podemos ver aquí de forma virtual y te pido, Señor, también por este próximo culto que vamos a tener de forma presencial, Señor, lo mismo, Señor, que tú puedas irlo guiando y que tú nos protejas, Señor, de cualquier cosa, Señor, de este virus, Señor, que todavía está aquí, Señor, así que lo ponemos en tus manos también, Señor. Bendice a la iglesia, bendice a la familia pastoral, bendice a los hermanos, Señor, y que todo, Señor, siga de acuerdo a tu voluntad, Señor. Todo esto en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, active su audio. Amén. Amén. Ahí ¿Me sí. escuchan? Sí. Ya. Ahí. Amado Dios, nos inclinamos, Señor, ante su presencia para poder orar, Señor, en esta tarde. Un grupo de sus hijos, Señor, oh Dios bendito, que, oh Dios bendito de corazón, Señor, buscamos, Señor, oh Dios mío, su presencia, Señor, en nuestras vidas y así poder orar, interceder, Señor, por aquellos que están sufriendo, Señor. Oh Dios amado, oramos, Señor, primeramente por lo que el conflicto que sucede en Medio Oriente, Señor, primeramente con Israel, Padre. Oh Dios bendito, oramos, Señor, por quienes se encuentran allí, Señor, misioneros, Señor, hermanos nuestros también, Señor, en la fe, Padre amado, que han sido valientes, Señor, que siguen, Señor, oh Dios, su brecha, Padre, ministrando, Señor, su palabra, pese a todos los conflictos, pese a todos los problemas que puedan haber, Señor. Ellos, Señor, fielmente, oh Dios, se permanecen. Oro por ellos, Señor, en esta tarde, que usted le dé, Señor, vida, le dé salud y esa fe, Señor, que no mengue, Padre Celestial, esperando su venida pronta, mi Padre amado. También oramos, Señor, por los misioneros, Señor, por aquellos que han dejado, Señor, oh Dios, su tierra, han dejado familia, han dejado anhelos grandes, proyectos, Señor, e incluso profesiones, Padre, por seguir, Señor, oh Dios bendito, este llamado. Gracias, mi Señor. Pido para ellos que les bendiga, Señor, y le cobijes cada día, Señor, en tus manos, Padre Celestial, y tus ángeles, Señor, le guarden, Padre querido, que nunca les falte, Señor, oh Dios, tu presencia, Señor, en sus vidas, en aquellos terrenos, en aquellas tierras lejanas, Señor, donde no hay, oh Dios, comodidades, donde no hay
entendimiento respecto de idiomas, Señor, o costumbres. Padre Celestial, seas con ellos, Señor, oh Dios bendito, cada día su compañía. Oramos, Señor, por este pueblo de Afganistán también. Sabemos que, oh Dios bendito, ha sido una nación y que fue muy bendecida, Señor, en sus inicios, porque allí, Señor, llegaron muchos occidentales, europeos, Señor, llegó muchos turistas, fue una ciudad muy próspera, Señor, oh Dios bendito, pero quizás, Señor, tú no quisiste eso, Señor, Dios amado, y pusiste allí, Señor, algo que, oh Dios de tu espíritu, Señor, oh Señor, hizo lo que hoy día estamos viendo, Padre amado, una destrucción, oh Dios bendito, una invasión, Señor, por estos grupos terroristas, Señor, oh Dios amado. Queremos, Señor, que, oh Dios, en tu espíritu, Padre, Dios mío, que cobije, Señor, oh Dios bendito, Señor, a los niños especialmente, aquellos que han sido abandonados por sus padres, aquellos, Señor, que no tienen, oh Dios, familiares, Padre. Veíamos, Señor, el desembarco de aquellos en los aviones. Muchos llegaban con sus bebés, Señor, en brazos, Padre querido, con sus esposas, pero también venían, Señor, jóvenes, Señor, venían niños, Señor, oh Dios bendito, desvalidos. Padre amado, queremos, Señor, que bendigas a esa nación de España que lo estaba acogiendo, Señor, ya más de 1000 afganos, Señor, que están llegando, oh Dios bendito, librados, Señor, de la mano del opresor, Padre Celestial. Queremos bendición también para aquellos soldados que ayudaron. También oramos por la familia de aquellos soldados que cayeron, Señor, en estos atentados, Señor, en aquel aeropuerto. Muchos de ellos serán también cristianos como nosotros, que creen en ti, Señor. Abogamos, Señor, y pedimos de corazón, Señor, e intercedemos, Señor, por estas naciones, Padre mío, Amén. para que algún día ellos puedan también volver a su tierra. Sí, Oh Dios amado, según tú tienes previsto, porque todo es perfecto. Tus planes son perfectos, Señor. Y nosotros, Señor, oh Dios, así lo creemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito seas entre nosotros. Amén. 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 Gracias, Señor. Continuando con el salmo que estamos leyendo, 119, 111 y 12 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Que el Señor, cierto, nos ayude en este tiempo que nos queda en esta tierra antes de que el Señor venga por nosotros, cierto, a cumplir sus estatutos de continuo, todos los días, hasta que Él venga por nuestras vidas. Es difícil, cierto, cumplir todo lo que la palabra nos pide, pero con la ayuda del Señor sin duda que podemos, y esforzándonos cada día lo vamos a lograr, cierto, lo podemos lograr, y que el Señor, cierto, nos fortalezca en esas debilidades, en eso que nos cuesta, cierto, que el Señor pueda también ayudarnos y fortalecernos para que podamos, cierto, permanecer de continuo hasta el fin en la palabra, en los estatutos que Él ha dejado para nosotros. Damos gracias al Señor, hermanos, en esta tarde por este tiempo de oración, por la vida de cada uno de ustedes, que sin duda el Señor, cierto, bendiga a cada uno de ustedes, cada una de sus familias, y que también esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta tarde sea de bendición, que sea una lámpara a sus pies y una lumbrera en su camino cada día, ¿cierto? Y como así la ponemos por práctica, también la podamos entregar a otros, al que está a nuestro lado, a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿cierto? Podamos ir sembrando esta palabra que el Señor nos ha dejado. Que el Señor les bendiga, pueden despedirse, pueden desmutear sus micrófonos. Y saludar también a los que están en Facebook, ¿cierto? Chao. Adiós. Abrazo. Hermano José, Chao. Gracias, Adiós. hermano José Ojeda. Que Dios les bendiga.
Chao. Sí. Que Dios los bendiga. Gracias. Chao, Antonia. Antonia. ¿Dónde se quedó? Chao, chao. Ahí está la Antonia. Chao, Ven, Jonás. Chao, hermano José. Chao. Que la bendiga también. Mira, mira, mira. Chao. Bendiciones. Chao, chao. Cuídense. Antonia. Chao, chao. Chao, mi hermana Tati, que esté Chao, mi hermana bien. Alicia. Chao, Danielita. Muchas gracias. Chao. Chao, hermana Martita. Adiós. Nos vemos.